buenos días. Les habla la profesora Yosbeli Vázquez. A continuación, vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la unidad 1 de Psicología de la Adicción y la Dependencia, cuyo tema es la drogodependencia. Esta clase tiene como objetivo analizar los conceptos básicos de la drogodependencia para la identificación de los signos y síntomas del consumo de sustancias. En específico, vamos a describir los conceptos básicos de la drogodependencia, reconocer los signos y síntomas del consumo de sustancias en base a los manuales diagnósticos CIE-10, CIE-11 y DSM-5. Asimismo, vamos a identificar los síntomas del consumo de sustancias. Comienzo. Inicialmente, tras la primera toma de contacto con las sustancias psicoactivas o con las drogas, no suele ser habitual que se produzcan cambios importantes en el comportamiento general del individuo en las diferentes áreas de su vida. Generalmente, el consumo inicia a partir de la edad adolescente. En estos casos, la detección de los utensilios utilizados para el consumo de droga, los restos de la misma sustancia o la propia confesión de allegados al respecto es lo que al principio nos puede poner sobre aviso de este consumo. Solo con posterioridad, una vez que se empieza a constituir en hábito, es más frecuente que se observe un deterioro generalizado en el modo de comportarse con los demás, en el desempeño de sus responsabilidades, abandono de sus anteriores metas, entre otros. Al final, si la adicción se ha desarrollado en toda su amplitud, la pérdida de control sobre su vida se hace tan manifiesta que difícilmente va a pasar desapercibida. En este último caso, el deterioro físico, los conflictos legales, la necesidad de dinero, el incumplimiento de los horarios más elementales o su incomunicación respecto a la familia van a ser las notas predominantes. Y por lo general, llegando a este punto, ya ha sido detectada con anterioridad la adicción a las drogas como problemas de base. Su detección precoz es de gran importancia con vistas a la disminución de los problemas sociales asociados al desarrollo de la adicción. Por ello, a continuación, voy a describir una lista de indicios que de forma gradual tienden a darse en el individuo que se inicia en el consumo de sustancias, siguiendo un orden de mayor a mayor importancia según el grado de adicción con el que suelen ir correlacionados. Primero, cambios en los grupos de amigos, sustitución de los amigos anteriores por otros que toleran o consumen drogas habitualmente, frecuentes salidas de casa cuando antes no era así, participación en fiestas o celebraciones que duran más de lo habitual, una noche entera o más, sin manifestar cansancio o la necesidad de dormir. Evita hablar con la familia o mirar a los ojos cuando vuelve de divertirse con los amigos. Se puede observar una disminución de la motivación y rendimiento escolar, familiar o ausencias de clase o al sitio de trabajo. Quejas de las personas cercanas sobre el mal comportamiento en general. La falta de motivación y de interés por rutinas, aficiones, tareas, responsabilidades que anteriormente o meses atrás llevaba a cabo. Conducta más irresponsable e indisciplinada. Negativa a dar explicaciones sobre sus actividades, amigos o gastos desmedidos de dinero. Deterioro en el grado y calidad de las relaciones con los miembros de la familia. Irritabilidad con tendencia al aislamiento y al empleo reiterado de la mentira para resolver sus problemas. Deterioro de su aspecto físico que se traduce en palidez, ojeras, cansancio permanente y somnolencia.
cambios del cuidado físico en general, gustos, alimentación, ritmos de sueño y vigilia. Cambios de carácter con bruscas e intensas alteraciones de humor. Petición de dinero a los amigos, familiares, pequeños hurtos en el hogar, en la escuela o sitio de trabajo. Por otra parte, hay que tener presente que el inicio en el consumo de drogas se va a introducir en la mayor parte de los casos de forma gradual en el tiempo y en una escala que va desde el consumo de alcohol, hachís o éxtasis hasta las denominadas drogas duras como la cocaína y la heroína. Por ello, dependiendo del momento en este proceso y de la rapidez de su desarrollo, van a manifestarse un tipo u otro de síntomas con una mayor o menor intensidad. En los casos en los cuales el consumo es esporádico o de fin de semana, es más difícil de detectar. Las horas tardías de llegada a casa, el tipo de amistades, el cansancio al día siguiente tras el bajón y los lugares de diversión constituyen los primeros indicios que nos pueden hacer sospechar del inicio del consumo. Ahora bien, es importante que nos familiaricemos no solo con la terminología básica, sino con aquellos términos o nombres con los cuales se conocen en el argot popular o en el lenguaje de los adictos algunas de estas sustancias psicoactivas o drogas, que son algunas que se han reportado como las drogas de moda. Tenemos Tusi, Creepy, Med, Muerte Gris, Crocodil, Superman y Tachas. Estos son algunos de los nombres no comerciales con los cuales nos vamos a encontrar el reporte que hacen los pacientes que consumen este tipo de sustancias. Antes de entrar en materia, es importante que hablemos acerca de los mitos más importantes en relación con la drogadependencia o las adicciones a drogas. Para ser un poco más específica, voy a explicar algunos de estos términos o sustancias. El TUSI, o como se denomina comercialmente y químicamente el TUSI-B, es la cocaína rosa y esta puede presentarse en forma de inhalación o en forma de pastillas rosadas. Esta es conocida como la droga de la élite. Causa efectos psicodélicos en la persona que la consume y puede alterar todos los sentidos. Por su parte, el creepy es lo que se denomina una marihuana de calidad media o abiertamente mala y es una combinación de marihuana y cocaína. Se reportan que sus efectos son 15 veces más potentes que consumir un cigarrillo de marihuana tradicional. Actualmente, en Brasil y en Chile es conocida como la droga gourmet. La Med, que es lo que se denomina el cristal azul, corresponde a las metanfetaminas y es una sustancia extremadamente adictiva. Ha sido ampliamente conocida a través de la serie Breaking Bad y esta es una sustancia que deja severas secuelas físicas y psíquicas. Por otra parte, el crocodil es lo que se denomina la desomorfina y esta es una droga preparada a base de píldoras de codeína mezclada con disolvente, ácido clorhídrico, yodo y fósforo rojo. Tiene mayores tasas de adicción y es mucho más difícil de rehabilitar que la heroína. Las tachas, o conocido como MDMA, es lo que se llama el éxtasis y esta es una droga alucinógena tanto como estimulante. Sus efectos suelen durar aproximadamente 6 horas, produciendo distorsión en la percepción,
alucinaciones y hasta la muerte súbita. Siguiendo los efectos de todas estas sustancias, pueden darse cuenta que todas representan un peligro y un daño importante para la salud física y psíquica, no solo desde el punto de vista de las adicciones, sino también puede ocasionar la muerte. Ahora pasaré a explicar y describir algunos de los mitos asociados a la drogodependencia. Comencemos hablando de lo que son las adicciones. Dentro de la literatura psicológica se ha dicho que las adicciones son fijaciones de carácter oral. Una fijación oral es la no superación en la etapa oral del desarrollo y se manifiesta por una obsesión por estimular la boca. Este término fue descrito por primera vez con el autor Sigmund Freud dentro de su propuesta teórica. Los bebés se encuentran de forma natural y adaptativa en una etapa oral. Su medio de aprendizaje es a través de la boca y los sentidos. Si ocurre, por ejemplo, un destete muy temprano o demasiado tarde, se dice que puede haber una falla posterior para resolver los conflictos de esta etapa y desarrollar una fijación oral desadaptativa. En la edad adulta, estas personas pueden tener constantemente hambre de actividades relacionadas con la boca. Se considera entonces que las fijaciones de carácter oral contribuyen a comer en exceso, ser demasiado hablador y al punto que nos compete, adicciones al tabaquismo y al alcoholismo, conocidos como cualidades de dependencia oral. Para muchos detractores de esta teoría, es una explicación simplista. Es bien conocido que todo fenómeno en psicología tiene multiplicidad de factores en su origen. Ahora, hablemos del mito acerca de que el alcohol desinhibe y es socialmente aceptado. El alcohol es la droga que más se consume en nuestra cultura. Para muchos es su vehículo principal de socialización. Sin embargo, es la puerta de entrada a las drogas duras. Es la sustancia que más problemas genera a nivel de convivencia social, perturbación a vecinos, aparición de episodios de violencia y agresión física y psíquica, incumplimiento de actividades laborales y académicas. Las investigaciones han reportado que el exceso en el consumo de alcohol suele ser el principal paso antes de probar la marihuana. Pasemos con el siguiente mito, que considera que la marihuana no es adictiva ni dañina. Algunos medios de comunicación la han vendido como una sustancia con propiedades terapéuticas. Refieren que no es mala, que es natural y que calma todos los males y dolores. Y esto puede ser cierto en personas con enfermedades graves, mas no en adolescentes que la usan de manera recreativa y no medicinal. El cerebro adolescente es mucho más vulnerable que el adulto y fumar marihuana altera tanto la estructura como las conexiones cerebrales. Esto se traduce en dificultades para concentrarse, pérdidas de memoria, falta de reflejos, deterioro cognitivo y alteraciones motoras. Las últimas investigaciones realizadas en España señalan que los adolescentes que consumen cigarrillos de marihuana de manera habitual tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar una enfermedad mental antes de los 26 años, incluso posterior a consumos de marihuana se han presentado brotes psicóticos. Ahora bien, el mito que tiene que ver con el tabaco sin humo no causa cáncer, esto se refiere a los denominados cigarrillos electrónicos, los cuales son la adaptación de la industria del tabaco a la reducción de fumadores y a la regulación de espacios sin humo.
tal como lo recomienda la FDA en su último comunicado, el cigarrillo electrónico no ayuda a dejar de fumar y favorece el uso de nicotina en entornos donde ya había desaparecido. Es una puerta de entrada al tabaquismo tradicional, por lo cual los profesionales de la salud no deberían recomendarlos. El cigarrillo electrónico es un dispositivo que genera un aerosol a partir de un líquido. Este contiene productos químicos igual potencialmente tóxicos, pero en concentraciones más bajas que el tabaco, pero son superiores a la contaminación del aire. Los primeros modelos fueron bastante ineficaces en la liberación de nicotina. Las partículas eran demasiado grandes, lo cual dificultaba y retrasaba su absorción, reduciendo así la capacidad de producir adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco viene a ser la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte prematura del mundo. El humo del tabaco tradicional se compone de una corriente primaria o principal, que es la que inhala directamente el fumador, y una corriente secundaria generada mediante la combustión espontánea del cigarro. En la actualidad se han identificado más de 4.000 sustancias nocivas en el humo del cigarrillo, de las cuales aproximadamente 60 son probables carcinógenos humanos. Cuando hablamos de droga, inevitablemente no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene el grupo más vulnerable, el cual son los adolescentes. Son el grupo principal al que, por ejemplo, la industria del tabaco dirige sus campañas publicitarias, ya que precisamente en esta etapa de la vida hay mayores posibilidades de desarrollar dependencia. Es importante definir lo que se denomina la sustancia droga. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una sustancia psicoactiva que tiene la capacidad para actuar sobre el sistema nervioso, generando, en condiciones de abuso continuado, una situación de dependencia o tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Esto hace referencia a la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia consumida para alcanzar el efecto deseado. Cuando hablamos de la adicción, está definido como el uso habitual de una sustancia con el objetivo de modificar el estado de ánimo, la percepción o la conducta con fines no terapéuticos. La drogodependencia es una enfermedad crónica progresiva y posiblemente mortal de origen social y familiar, con consecuencias individuales, familiares y sociales, como lo mencioné al inicio de la clase. También es conocida como drogadicción o toxicomanía. El drogadicto es un individuo, o el drogodependiente se denomina también, es un individuo que se ha habituado a tal grado a una droga que no puede prescindir de ella aunque así lo desee. La drogodependencia es una enfermedad en la cual los tóxicos afectan al sistema nervioso y las funciones cerebrales de tal forma que se originan alteraciones en la percepción, el comportamiento, las emociones y el juicio. Incluso esto puede conducir a la locura o la muerte. La gravedad de dichas modificaciones depende del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se consume. La dependencia a una droga está sujeta a muchos factores individuales, como el estado de ánimo, el contexto general en que se consuma y la capacidad para digerirla y direccionar la experiencia. La dependencia ha sido descrita que puede ser de dos tipos. Por una parte tenemos la dependencia física y la dependencia psíquica.
La dependencia física se produce cuando el organismo necesita cada vez más la sustancia tóxica y cuando se interrumpe el suministro. Esto origina fuertes trastornos fisiológicos, situación conocida como síndrome de abstinencia. Por su parte, la dependencia psíquica es el estado de euforia que se siente cuando se consume la droga y se necesita una nueva dosis para evitar el malestar u obtener placer. El adicto requiere imperiosamente la droga y se trastorna emocionalmente al no conseguirla. Los principales elementos que conforman el proceso de la drogodependencia son, por una parte, la intoxicación, otra la tolerancia y la tercera, el síndrome de abstinencia. La intoxicación son todos aquellos cambios fisiológicos, psicológicos o del comportamiento por el consumo de la sustancia. La tolerancia es la necesidad de aumentar la dosis para conseguir los efectos que antes se obtenían con cantidades menores. O bien también se refiere a la disminución de los efectos producidos por la droga al utilizarla de forma frecuente. En ningún caso tiene que haber necesariamente dependencia. El síndrome de abstinencia, por su parte, son todas las reacciones físicas que ocurren cuando una persona dependiente de una droga deja de consumirla o reduce la cantidad de la ingesta. De acuerdo al Manual Diagnóstico DSM-5, este clasifica los trastornos relacionados con sustancias y trastornos aditivos como aquellos problemas de salud provocados por el consumo agudo o crónico de sustancias psicoactivas y clasifica las sustancias psicoactivas en 10 clases de drogas: el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes hipnóticos ansiolíticos, los estimulantes, los tabacos y otras sustancias. Tiene que haber un patrón desadaptativo del consumo que conlleva malestar o deterioro físico, psicológico o social y junto al cual tienen que darse la siguiente condición o los siguientes criterios diagnósticos. 12 meses de consumo continuo cotidiano. Su uso se considera peligroso. La presencia de problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo, el incumplimiento de sus principales roles, bien sea escolares, laborales o familiares, por el consumo de la sustancia, la presencia de la tolerancia, el síndrome de abstinencia. Cuando hablamos de tolerancia, esto hace referencia al uso de mayor cantidad de sustancia o durante más tiempo. También el comportamiento de intentos repetidos de dejarlo o controlar el consumo. Emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas con el consumo. Tener problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo. Antes de describir lo que propone la CIE-10 en relación con el trastorno por el uso y abuso de sustancias, es importante hacer referencia a que todas las personas adictas experimentan las siguientes etapas. La iniciación, que son los primeros contactos con la droga, esta puede ser ocasional o por recreación. No se presentan trastornos en el desempeño cotidiano ni conductual y generalmente el uso del tóxico se mantiene oculto y de manera privada. La afirmación, este es en el momento en el cual la persona ya conoce los efectos de la droga y elige si continúa usándola, incrementa la dosis o prueba otro tipo de estupefacientes. Generalmente se caracteriza porque el individuo define el empleo habitual del tóxico para seguir experimentando los efectos placenteros. Comienzan los cambios de comportamiento, inician las manipulaciones, engaños y habilidades para pagar el costo de la droga.
En esta etapa suele ser difícil ocultar esta actividad y suelen empezar a entablarse relaciones con narcotraficantes. La dependencia, en esta etapa, la persona ya presenta la dependencia física y psicológica y tiene conductas obsesivas y compulsivas por consumir el tóxico, ya que de lo contrario padece el síndrome de abstinencia. No tiene ningún control de sí mismo ante la droga. El individuo tiene que usar la droga para sobrellevar su vida cotidiana. La dependencia ya es evidente y afecta a la familia y a las personas que rodean al adicto. En la clasificación internacional de enfermedades versión 10 o la CIE-10, la drogodependencia se codifica de la F10 a la F19 y se denominan los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas. La F10 corresponde a los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol. La F11 corresponde a los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de opioides. F12 denomina los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de cannabinoides. La F13, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sedantes o hipnóticos. La F14, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de cocaína. F15, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de otros estimulantes, dentro del cual se incluye la cafeína. F16, trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alucinógenos. La F17, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de tabaco. F18, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de disolventes volátiles. F19, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicotropas. Esta clasificación tiene una codificación especial que comienza con F1X.0 y se denomina intoxicación aguda. Tenemos la F1X.1 que corresponde a la definición del consumo perjudicial. Tenemos F1X.2 que corresponde al síndrome de dependencia. La F1X.3 que corresponde a la definición del síndrome de abstinencia. La F1X.4 que corresponde a la clasificación del síndrome de abstinencia con delirium. La F1X.5 que corresponde al trastorno psicótico. La F1X.6 que corresponde al síndrome amnésico. F1X.7 que denomina trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alcohol u otras sustancias psicotropas. F1X.8 que corresponde a otros trastornos mentales o del comportamiento y F1X.9 que corresponde al trastorno mental o del comportamiento sin especificación. La identificación de las pautas para el diagnóstico, de acuerdo a este manual, la identificación de la sustancia psicotropa involucrada en todos estos trastornos puede hacerse a partir de los datos proporcionados por el propio individuo, de los análisis objetivos de muestra de orina, sangre, entre otros, o de cualquier otra fuente. Siempre es aconsejable para el diagnóstico corroborar en varias fuentes la información sobre el consumo de la sustancia en cuestión. Es importante destacar que muchos de los que consumen sustancias psicotropas no se limitan a una sola. No obstante, la clasificación diagnóstica del trastorno debe hacerse cuando sea posible de acuerdo con la sustancia o de la clase de sustancia consumida de manera importante.
Por ello, en caso de duda, hay que tener en cuenta la sustancia o el tipo de sustancia que causa el trastorno presente en el momento y aquella que se consume con más frecuencia, en especial cuando se trata de un consumo continuo o cotidiano. Ahora bien, vamos a disertar acerca de lo que es la clasificación de las drogas. En la actualidad, las drogas se han clasificado principalmente de acuerdo a sus efectos farmacológicos. Entre las diversas tipologías destacan, primero, según sus efectos sobre el sistema nervioso central, es decir, los depresores, estimulantes y alucinógenos. Tenemos la segunda clasificación, que son las drogas duras o aquellas que causan dependencia física y psíquica. Y tenemos las drogas blandas, que son aquellas que generan solo un tipo de dependencia, ya sea física o psíquica. Las primeras, es decir, las drogas duras, están compuestas por cocaína, opiáceos, alcohol y anfetaminas. Y las segundas, que son las drogas blancas, son los derivados de la marihuana y el hachís, la cafeína, el tabaco, entre otras. Tenemos una tercera clasificación, que son las drogas legales e ilegales. Vamos a especificar lo que son las drogas de acuerdo al efecto que provocan en el sistema nervioso central. Y vamos a comenzar con las drogas depresoras. Estas relajan al sistema nervioso y disminuye la actividad corporal. Tenemos, por una parte, los analgésicos narcóticos, entre los que tenemos la codeína, la morfina, la heroína y la metadona, entre otros. Tenemos los hipnóticos y sedantes, dentro de los cuales están los barbitúricos y las benzodiazepinas. Tenemos también el alcohol, los disolventes volátiles como las colas plásticas, es decir, la pega y el éter. ¿Cuáles son los efectos de estas drogas depresoras? Una sensación de placer general acompañada de relajación, despreocupación, eliminación del dolor y disminución del estado de alerta. Paso a describir lo que son las drogas estimulantes. Estas son las sustancias que aumentan y aceleran la actividad funcional del sistema nervioso central. Dentro de este grupo tenemos las anfetaminas, la cocaína y sus derivados, por ejemplo el crack o la piedra. Tenemos las drogas de diseño como el éxtasis y el MDMA. ¿Cuáles son los efectos de estas drogas estimulantes? Sensación de seguridad, disminución de la sensación de fatiga, aumento de la energía, eliminación del sueño y el cansancio, y se ha utilizado como facilitador de las relaciones sociales. Por otra parte, tenemos las sustancias también son perturbadoras, ya que provocan en el individuo una alienación pasajera de la actividad psíquica con distorsiones perceptuales y desplazamiento de la imaginación. Cuando hablamos de distorsiones perceptuales, aquí nos estamos refiriendo a las alucinaciones de carácter auditivo y visual que suelen asociarse al uso de estas sustancias. Ahora bien, paso a describir lo que son las drogas alucinógenas, entre las cuales tenemos los sintéticos como el LSD o ácido lisérgico, o los derivados naturales como la mescalina, el peyote y la ayahuasca, que son utilizados, por ejemplo, en aquellas zonas donde existen los brujos y los chamanes. Tenemos también dentro de los alucinógenos, los derivados del cannabis, como la marihuana y el hachís. ¿Cuáles son los efectos de estos alucinógenos? Las alteraciones de la percepción, fundamentalmente del sistema visual, la despersonalización, la alteración de la percepción del tiempo, el mal viaje, las alteraciones emocionales. Se pasa de la alegría a la ansiedad y de la alegría al miedo,
También dentro de sus efectos están los trastornos del pensamiento. Ahora haré una breve descripción de cuáles son las drogas más comúnmente utilizadas para que tengamos una idea general. En primer lugar, tenemos las anfetaminas, que son drogas de efecto inmediato, como lo acabamos de ver, son estimulantes del sistema nervioso central, son muy adictivas ya que originan dependencia con facilidad. Su presentación es en cápsulas o en pastillas, aunque también pueden inhalarse o inyectarse. Tenemos el cannabis sativa, hachís o marihuana. El cannabis sativa es un arbusto silvestre y de sus hojas y cocos procede la marihuana y de su resina el hachís. Se consume fumada o en infusiones con efectos distintos. La dependencia se considera principalmente psíquica. La cocaína es la más potente de las drogas estimulantes del sistema nervioso central. Proviene del arbusto llamado Erythrocylon coca. Se ha encontrado que la base de esta cocaína se encuentra su base pues en Bolivia y en Colombia. Generalmente se vende como polvo blanco o pequeños cristales conocidos como crack. Se puede inhalar, fumar o inyectar. Causa euforia, disminución de la fatiga, fortaleza física y aumento del deseo sexual principalmente. El éxtasis o MDMA es una droga sintética, psicoactiva y alucinógena. Suele ser muy consumida por los adolescentes para causar euforia, aparente incremento de la autoestima, desinhibición y deseo sexual. Es muy peligrosa porque hasta en pequeñas dosis o en el primer consumo puede causar un paro cardíaco y la muerte. Suele distribuirse en forma de cápsulas, pastillas o polvo. Tenemos la gamma hidroxibutirato o GHB, también conocida como éxtasis líquido. Es una sustancia que se encuentra de forma natural en cada una de las células del cuerpo, especialmente en el hipotálamo, los ganglios basales, riñones, corazón, músculo esquelético y tejido adiposo marrón. Al elaborarlo como droga, es un líquido incoloro, inodoro y con un cierto sabor salado, por lo que es fácilmente mezclado con cualquier bebida y esta es la que es comúnmente empleada para agresiones sexuales, al igual que la rufinol y el clonazepam. Es difícil de identificar en el cuerpo ya que su permanencia en tiempo es corta y puede ser eliminado a través de las excreciones. Con frecuencia también es utilizada por personas que hacen fisicoculturismo por sus efectos anabólicos y es distribuida como un esteroide sintético. Vamos a definir lo que es el rufinol y la clonazepam. El rufinol es un anestésico quirúrgico que al mezclarse con el alcohol ocasiona un efecto incapacitante. Es sedativo e hipnótico y puede ocasionar amnesia. Por todo ello, es frecuentemente utilizada por violadores. Puede ser mortal si se combina con alcohol u otras drogas. El clonazepam o la clonazepam es una droga que se vende con el nombre de clonopin y ribotril y en muchas ocasiones se abusa de ella para intensificar los efectos de la heroína y otros opiáceos o bien para agresiones sexuales. Por su parte, tenemos la heroína, que es un derivado de la morfina, se extrae de la vaina de la adormidera asiática, también conocida como opio. Se puede inhalar, fumar o consumir por vía intravenosa. Generalmente es un polvo blanco o color café. Tenemos los inhalantes, que son sustancias depresoras del sistema nervioso central. Causan efectos inmediatos en el cerebro, destruyendo gran cantidad de neuronas. Son consumidas porque en un inicio dan una sensación de bienestar. Se pueden adquirir fácilmente, pues son sustancias de comercio general con fines industriales, domésticos, artesanales, entre otros.
Los inhalantes más comúnmente utilizados como drogas suelen ser la gasolina, el cemento, los solventes, las acetonas, las colas, las pegas, las pinturas, las lacas, los disolventes, el PVC, entre otros. Tenemos como otra de las drogas más comunes el ácido lisérgico o LSD, que estuvo muy de moda entre los años 70 y 80. Es una droga alucinógena o psicodélica que proviene de la extracción química del cornezuelo del centeno. No tiene olor ni color y su sabor es ligeramente amargo. Es vendida en forma de pequeños papeles de diferentes colores y formas y pueden ser impregnados con el tóxico para ser tragados. Son muy peligrosos para los niños porque este es el tipo de sustancia que han colocado en las golosinas o en las chucherías. Tenemos como una de las drogas más comunes la metanfetamina. Esta es una droga que puede ser conseguida en pastillas o inhalada. Es consumida porque se tiene la falsa creencia de que proporciona energía de manera instantánea, cuando lo que realmente sucede es que acelera el sistema nervioso y ocasiona que el cuerpo utilice la energía acumulada. Tenemos la MDA, que es una droga similar a la anfetamina que presenta efectos similares a los de la MDMA, pero esta tiene la particularidad de que destruye las neuronas productoras de serotonina, que regula directamente la agresión, el estado de ánimo, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad al dolor. Tenemos la morfina, el cual es un fármaco analgésico controlado. Se utiliza en enfermedades terminales, accidentes graves que causan mucho dolor y amputaciones. Esta sustancia origina adicción y tolerancia. Se puede administrar en cápsulas, tabletas, solución oral, parches y supositorios rectales. Por último, como una de las drogas más utilizadas, tenemos el polvo cósmico. Esta es una sustancia llamada fenciclidina. Es un polvo blanco cristalino que se disuelve fácilmente en agua o en alcohol y se puede mezclar con colorantes. Es consumido en tabletas, inhalado e inyectado. Es una droga muy peligrosa que inhibe los centros nerviosos del dolor, así como la percepción corporal de las funciones cerebrales. Además, los consumidores de estas sustancias se vuelven sumamente violentos y con tendencias suicidas. En este punto voy a hacer referencia a lo que es la sintomatología desde el punto de vista conductual, que tiene que ver con las drogodependencias. Tenemos los cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal humor sin causa aparente, la depresión y el aislamiento, recurrentes pensamientos de suicidio, intentos o consumarlo, notable caída en el rendimiento escolar o abandono de los estudios, si es en el caso de adultos, caída en el rendimiento laboral, actividades antisociales tales como mentir o robar, confusión sobre el lugar, hora y día donde se encuentra, es decir, para ubicarse en tiempo y espacio, crisis de miedo o temor exagerado, pérdida de interés en las actividades favoritas, cambios importantes en los hábitos de higiene y en la alteración de la apariencia personal. Uso de camisas de mangas largas para ocultar las marcas de inyecciones, si es el caso. Reacción defensiva cuando se mencionan drogas y el alcohol. Aumento de conflictos y peleas en el seno de la familia. Presencia de instrumentos necesarios para el consumo de drogas y envases sospechosos de medicamentos. A veces suelen esconderlos dentro del sitio donde tengan la ropa interior. Falta de motivación, incapacidad para cumplir con las responsabilidades, distracción, hilaridad excesiva y sin motivo, delirio y paranoia, negar la adicción o justificarla, y la presencia de periodos de abstinencia para demostrar que no es adicto. ¿Cuál es la sintomatología física?
o cómo puede evidenciarse a nivel físico el daño de la drogodependencia. La presencia de acentuadas alteraciones en el apetito, aumento de la fatiga, falta de expresión en el rostro y monotonía en la voz, afecciones bronquiales y otros problemas de salud, insomnio, dificultad para coordinar movimientos o temblores, aspecto somnoliento o atontado, excesiva calma o lentitud, que no son respuestas motoras usuales en la persona, hablar pausado o en voz alta, náuseas, excesivo dolor de cabeza, lenguaje incoherente y lagunas mentales. Ahora pasemos a hablar acerca de lo que son las causas de la drogadicción. La primera idea fundamental a tener en cuenta cuando se trata de las posibles causas de la drogadicción es, como ya lo mencioné, su naturaleza multifactorial. Esto quiere decir que los diferentes factores que pueden influir en el inicio del consumo de drogas se van a entrelazar para favorecer los primeros consumos y el comienzo de la adicción. Voy a pasar a describir en general, no me voy a extender tanto, eso les queda a ustedes como tarea de investigación, en cuáles son esos factores familiares que inciden en el desarrollo de las conductas de drogodependencia. Tenemos en primer lugar los factores familiares. Tenemos en primer lugar la inexistencia de comunicación o una comunicación ineficiente, lazos afectivos sólidos en la familia inexistentes, ausencia de normas sociales, divorcios o ruptura de la familia, aquellas familias que se mantienen en conflicto permanente, brusca desvinculación familiar o niveles elevados de inestabilidad familiar que hacen, en el caso del adolescente o los adultos jóvenes, se fuguen del hogar, exceso de control afectivo, la sobreprotección. Es bien entendido que la sobreprotección es una conducta que habla de un tipo de maltrato emocional. Otro de los factores familiares es la presencia del consumo de drogas ilegales por parte de los padres, tanto en el pasado como en el presente. Abuso de drogas legales, alcohol, tabaco o medicamentos por parte de los padres, padres pasivos y excesivamente permisivos, o el polo opuesto, aquellos padres que son intransigentes y rígidos. Ahora bien, los factores que son relativos a las amistades, está la presencia del consumo de los amigos de la pandilla o de compañeros de clase. El consumo viene a constituir un comportamiento para lograr el sentido de pertenencia. La accesibilidad, posesión y ofrecimiento de drogas por parte de los amigos. Subcultura de alabanza del consumo de drogas, eso es un mito, o el consumo de determinadas drogas como símbolo de pertenencia del grupo. Pasa sobre todo con la marihuana. Y el consumo inicial con amigos por mera curiosidad. Tenemos los factores personales, entre los cuales se destacan la curiosidad y la tendencia a la búsqueda de sensaciones. Esto es cuando comienza el consumo como una forma de diversión. Actitud negativa y desafiante ante figuras de autoridad, el rechazo de las normas sociales, tener un estilo de vida estresante y desorganizado, como el provenir de familias disfuncionales o desestructuradas, bajo nivel de tolerancia hacia las frustraciones, así como sentimientos de culpabilidad e inferioridad. El consumo viene a ser como una forma de evadirse de los problemas, así como cuando las personas adultas dicen que van a ahogar sus penas en alcohol. La existencia de sentimientos depresivos o ansiosos, un factor de riesgo para desarrollar drogodependencia, la baja autoestima y de la presencia de deficientes habilidades sociales, la timidez, inseguridad y dependencia afectiva asociados a sentimientos de pasividad, bajo autocontrol, y esto se asocia a conductas de riesgo e impulsivas,
fracaso escolar o fracaso laboral, problemas de comportamiento en el colegio con los compañeros y profesores, en el caso de los adolescentes, e incumplimiento de las normas establecidas en los sitios donde haga vida, tanto a nivel académico como a nivel laboral. Por otra parte, hay que tener en cuenta la influencia de determinados factores culturales en los primeros consumos. Gran parte de nuestra forma de pensar sobre diversos temas, medios de publicidad, estilo de celebración de los acontecimientos importantes, bien conocidos que al menos en las familias latinas se promueve mucho el consumo de alcohol en adolescentes, la competitividad, la tendencia al consumismo, la valoración del éxito rápido, ideas acerca de la convivencia familiar, tipos de ocio y, en definitiva, la filosofía de la vida actual. Están repercutiendo desde la más temprana infancia en el desarrollo de este tipo de comportamientos adictivos. Esta influencia no solamente se va a dar en los niños, sino también en los adolescentes y adultos. Por eso es importante el fomento de una conciencia crítica e intentar, en la medida de lo posible, contrarrestar el efecto de los papeles sociales enunciados en principio. La mezcla de todos los factores anteriormente mencionados nos hacen suponer que también tenemos una serie de prejuicios y argumentos erróneos, frecuentes tanto en la población adolescente como en la adulta, que suelen justificar o servir de incentivo para introducir o mantener el consumo de sustancias adictivas. Con este punto damos por concluido lo que es el resumen teórico correspondiente a la unidad 1 de la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia. Muchas gracias por su atención.